Estoy en el lugar exacto donde un 25 de septiembre de 1973, hace ya más de 50 años, José Ignacio Rucci era asesinado por el grupo terrorista Montoneros. Yo la imagen que tengo de él, aún cuando venía a casa, era de trabajar, trabajar y trabajar, recibir gente todo el tiempo. Tenía una máquina de escribir en esa época, Olivetti, que ya no existen más, y constantemente verlo ahí escribiendo y conectándose con todos los delegados y todas las delegaciones de la CGT de todo el país, ¿no? Yo, además de activista, era publicista y trabajaba en una agencia que fundamentalmente estaba vinculada al sindicalismo. A partir de eso lo conocí a Rucci y establecí una amistad. No era un padre que yo pudiera decir que era un padre presente, porque de hecho su trabajo le ocupaba todo el día y sin horarios, y en los últimos tiempos, sobre todo, él ya no vivía en casa, porque con el tema de las amenazas constantes que recibíamos, él, para protegernos a nosotros, se quedaba mucho tiempo en la CGT, así que íbamos más nosotros a verlo a él que él venir a casa. Pero sí era un padre muy amoroso y muy de tocar, de abrazar, de decir te quiero, te amo. A mí me decía Pipita. Y creo que era sobreprotector y malcriador, porque también seguramente él sufría mucha culpa de no estar el tiempo que le hubiese gustado estar. Y entonces en esos momentos o días que podía estar con nosotros, no era de poner límites, digamos. Era la pelea con mi mamá era esa. Se destacaba del grueso de los dirigentes. Era de la Unión Metalúrgica. En ese entonces, los metalúrgicos era el sindicato, digamos, más poderoso en el sentido de la movilidad, de la presencia, de la lucha. Un hombre sumamente común, de hecho mi padre tenía tercer grado. Yo creo que sus ganas de transformar la Argentina y de transformar la realidad y con una gran empatía hacia los trabajadores, que lo empezó a hacer siendo delegado gremial en la fábrica donde trabajaba. Cuando lo dije secretario general de la CGT, surge su verdadera personalidad. Dice que asumía con la única condición de trabajar para que el general Perón retomara la Argentina. Y en ese momento era muy importante tener un líder en la CGT, y un líder que además creyera que lo que había que apostar en la Argentina era al trabajo. Rucci pone a la CGT en el centro de la política. Rucci pone a la CGT como, digamos, un sector predominante dentro del peronismo. Que sepan que una inmensa mayoría del pueblo argentino ya no soporta más el presente. Que sepan las Fuerzas Armadas asumir sus responsabilidades ante la historia. Tras casi 18 años de exilio, el general estaba por comenzar su tercer mandato. Se había consagrado como el presidente más votado de la historia argentina hasta entonces, con más del 60% de los votos. Él empieza a
trabajar junto al general Perón para su regreso, digamos, él y muchos otros compañeros, por supuesto. El general Perón empieza a confiar mucho en él y empieza a mandarle a él, en ese momento eran cassette o magazine, mensajes hacia los trabajadores. Y en ese contexto se hacen muy amigos, diría yo. Cuando vuelve el general Perón, ahí yo lo conozco porque mi padre nos lleva a Gaspar Campos a verlo, que yo siempre digo que tenía así sentimientos muy encontrados, porque por un lado era esa persona que en mi casa se hablaba un montón y por otro lado era esa persona que me quitaba horas de mi padre. El asesinato fue planificado y llevado a cabo mediante un sofisticado operativo de inteligencia, el cual contó con una gran cantidad de recursos como armas de fuego, uniformes, autos robados y documentos falsos. Para identificar en dónde vivía Rucci, esperaron a su hija, Claudia, a la salida del colegio en Aedo y la siguieron hasta su departamento en Flores. La casa de al lado, Avellaneda 2947, estaba en venta, así que le pidieron a la dueña una entrevista y se hicieron pasar por potenciales compradores. Lograron intervenir los teléfonos para escuchar las conversaciones y saber los movimientos de José Ignacio Rucci. Era martes a las 12 del mediodía. Lo esperaba estacionado su Torino rojo, con el cual iba a trasladarse a Canal 13 para dar un mensaje de felicitaciones al pueblo argentino por la victoria de Juan Domingo Perón hacía tan solo 2 días. Estaba en casa, Rucci me llama, que íbamos a ir para la gente. Yo llego a la casa de él, digamos así, pues al mediodía. Estaba con él conversando los últimos retoques al mensaje que iba a dar. Éramos 3 autos. El que voy yo, y el que iba Rucci, y uno más de la CGT. Y en ese momento nos llaman a Rucci por teléfono, se queda un ratito, o sea que yo salgo, segundos antes. Les digo a los que me sigan, cuando voy al auto, que era el primero de la caravana, siento la explosión. El día del asesinato, ingresaron a la casa en venta vestidos de pintores y escondieron sus armas en los bolsos y tarros de pintura. Una vez ahí, ataron a la dueña al sillón de su dormitorio y desde una ventana dispararon los 25 tiros mortales. Sentí primero como el estallido de una bomba, me doy vuelta y veo el cuerpo de Rucci ya temblando por los disparos. Estábamos volviendo de la escuela con mi hermano y vimos una multitud de gente en la esquina de mi casa y la persona que nos llevaba con muy buen criterio paró 100 metros antes y dijo: esperen que voy a ver lo que pasó, y subió al auto de nuevo y dijo que había habido un accidente automovilístico, que mejor nos vayamos a la casa de unos amigos de mis padres que vivían ahí muy cerca. Nos llevaron ahí a almorzar y estábamos almorzando en la cocina, no prendían la tele que había en la cocina, yo notaba algo extraño y sí, yo escuchaba una tele en otro ambiente y sabía que era la televisión del living, así que pedí permiso para ir al baño porque sabía que debía pasar por el living para ir y ahí veo una placa que decía: asesinaron a José Ignacio Rucci. Lo próximo que recuerdo ya es estando en mi casa a la tarde y con muchísima gente, mi mamá acostada, y ese es todo mi recuerdo de ese día. A él lo asesinan cuando yo tenía 9 años. Si a un niño se le muere su padre o su madre de forma natural, es difícil. Imagínate lo que puede ser que asesinen a tu padre en la puerta de tu casa. Unos minutos antes de que nosotros llegáramos, o sea, podría haber sido una tragedia aún peor. El general Perón dice el día que
que lo entierran a mi padre que sentía que le habían matado a un hijo. Un momento de parálisis total alguna. Fue un paro, se quedó enseguida el paro general y te digo que no se movía una mosca. Era un silencio estrondoso. Te imaginas que estando tan pegado que quedé perturbado ese día. Estoy convencida que asesinan a mi padre porque de alguna manera sabían que estaban asesinando al general Perón, que no iba a soportar ese dolor. Vivir con miedo es un horror. En mi caso, que era niña, era el miedo sin saber el miedo a qué. Yo veía que mi familia tenía miedo. Cuando vos sos niña y tenés que trasladarte de casa a casa, es un desarraigo muy grande, porque dejas tu casa y dejas tus juguetes, tu cama, tus olores, todo, y vas a otro barrio donde todo es distinto, donde intentás hacer amigos, pero al mismo tiempo no podés decir quién sos ni cómo te llamás, o no tu apellido por lo menos. Y ese es un robo de identidad. O sea, nos robaron la identidad a muchos de nosotros, que teníamos que ocultarnos para que no nos mataran literalmente, ¿no? Yo entiendo que mi padre, cada vez que nos decía váyanse, no era para cuidarse él, porque él no venía con nosotros, era para cuidarnos a nosotros, que no nos pasara nada a nosotros, porque además las amenazas eran para la familia, no eran solo para él. Muchos años después entendí, por ejemplo, por qué mis compañeritos de escuela no querían venir a mi casa. Claro, no querían porque los padres tendrían miedo de que vinieran a mi casa. Montoneros era una organización armada terrorista de una gran estructura militar dedicada principalmente al terrorismo urbano, para desarrollar lo que ellos mismos consideraban una guerra total y prolongada, que tenía como único fin la toma del poder. Su presentación en sociedad fue con el asesinato de Aramburu en 1970, a través del cual habían ganado notable popularidad, ya que supuestamente lo habían hecho porque luchaban por el retorno de Perón a la Argentina. Pero en realidad estaban utilizando la estrategia del entrismo, consistente en infiltrarse en un movimiento de masas, es decir, el peronismo, y desde adentro imponer su ideología radicalizada. Al momento del asesinato de Rucci, Montoneros ya había absorbido a otras organizaciones terroristas como las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Ellos se hicieron cargo de ese asesinato. Casi te diría que se enorgullecían de haberlo hecho, así lo decían. Y explicaron incluso hasta los motivos. Dijeron que había sido para tirarle un fiambre al general Perón arriba de la mesa y demostrar el poder que ellos tenían, y a eso dicen que con el tiempo se dieron cuenta que había sido un error político. Por lo cual asesinar para ellos tiene que ver con errores políticos. Fue nefasto en todo sentido. Nefasto para ellos mismos. Nefasto porque no concibieron nada. Llevaron a muchos mujeres a la muerte estúpida. Ya, fue para mí un gran fracaso. No lograron nada. Ninguna conquista, el repudio general. Esto de querer solucionar las diferencias políticas matando a alguien es difícil de entender, digamos. Uno puede saber qué pasó, pero no entiendo que un ser humano sea capaz. No entra en mi cabeza hasta el día de hoy. Por el simple hecho de matar,
mataban a un cadete de 18 años, lo que venía, ¿no? Ser uniformado en esa época, pertenecer a una fuerza, era un delito para ellos también. Y en eso murieron civiles y no civiles, digamos, ¿no? Y llevó a muchos muchachos a la muerte, una muerte anunciada, porque nunca estuvieron consolidados, siempre fueron una minoría activa. Nos quisieron hacer creer que había un grupo de chicos idealistas, buenos, muy buenos, que querían una Argentina mejor, y nadie te dice que ponían en la Argentina una bomba cada 3 horas en los 70. Y nadie te cuenta esa historia que yo digo que nosotros tenemos que sacar a la luz. Y ahí se generó toda una cosa donde, viste, el nunca más, no fue nunca más, solo nunca más, un golpe de Estado en la Argentina, que por supuesto nunca más. No, fue nunca más para los dos lados, ¿eh? Nunca más no dice, no, para los de izquierda no y para los de derecha sí. No, es nunca más. Matándolo a Rucci, se creyeron que le quedaba el camino libre. En algún sentido le quedó libre, pero fue un camino hacia el abismo que le quedó libre. No, lo mataron precisamente porque no podían doblegarlo. Por lo cual yo siempre digo, atentaron contra Rucci, atentaron contra el pueblo y atentaron contra la democracia. Ojalá puedan reabrir sus causas y mirarlas con los dos ojos y ver de verdad qué pasó. Hay muchos asesinatos por montoneros que yo estoy convencida que son crímenes de lesa humanidad, que no prescribieron. Y entonces hay que volver a intentarlo. Siempre pedí por el recuerdo de Rucci y de los asesinos, que están culpados por la justicia, declarados culpables por un juez. Y sin embargo, no pasa nada. Juzguemos a todos por igual, pongamos todo arriba de la mesa y a partir de ahí tratemos de construir juntos una Argentina nueva y distinta. No puede ser que un Estado en pleno proceso de esclarecimiento político, después de una elección ejemplar, se esperaba un proceso de pacificación importante, se ejecute ese magnicidio y que no tenga castigo. No me quedó nada pendiente de esa época. Sí me pasa a veces que digo, qué sé yo, el nacimiento de mis hijos, viste, momentos muy importantes de mi vida donde digo que la puta, cómo me gustaría tenerte, pero bueno. Rucci era un tipo decente, laburante, luchador en todo concepto, y lo demostró en la tarea diaria y con su muerte, porque realmente podía haber entablado, cuando la cosa se ponía pesada, una actitud negociadora. Sin embargo, se mantuvo en su posición de Diana Perón, ¿no? Era, digamos, en serio, un soldado del general Perón. Y lo que heredo de él, me parece, o lo que me dejó como legado, es eso mismo, digamos, ¿no? Es luchar y pelear por lo que uno cree hasta las últimas consecuencias y no tener miedo. Y hasta aquí llegamos con la historia de José Ignacio Rucci, un reclamo que todavía busca justicia, una herida que todavía sigue abierta. Nos vemos en el próximo capítulo.